Nos acompañan en la mesa Ángel Pérez, Carlos Gatti y Elio Vélez, quienes disertarán sobre los temas que han preparado para este congreso. Ángel Pérez es profesor de la Universidad del Pacífico, es también director del Centro Perú-China y nos va a hablar sobre viajes y viajeros en las novelas ejemplares, Fronteras de la Razón y el Movimiento en el Licenciado Vidriera. Cervantes escribió varias de estas novelas ejemplares mucho antes de su publicación, en otoño de 1613. Así lo demuestran las menciones a Rinconete y Cortadillo en la primera parte del Quijote, en 1605. Es decir, que con probabilidad varios de los relatos que estaban en las novelas ejemplares de 1613 ya habían sido escritos. Pareciera, según el estudioso García López, que algunos estratos de la novela magna cervantina se encontraran en ciertos relatos como El Capitán Cautivo o El Licenciado Vidriera, y eso se hace evidente en varias señales. Por ejemplo, cuando Tomás Rodaja, que luego se convertiría en el Licenciado Vidriera, perdiendo la razón, le dice a los caballeros que lo encuentran que el nombre de su tierra se le había olvidado, lo cual pudiera ser un símil de aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero a la vez, la historia de un paranoico que se cree de cristal también tiene otros derroteros. Si no, probablemente el mismo Cervantes hubiera incluido alguna mención sobre este escrito en la segunda parte del Quijote, publicada en 1614, al año siguiente. Experimentos más atrevidos había realizado el escritor de Alcalá. El paralelismo quijotesco no es la única fuente crítica en el Licenciado Vidriera. Diciendo esto, también manifiesto mi desacuerdo con la mayor parte de la crítica decimonónica que se obsesionó con la locura del personaje de la novela ejemplar, no de la novela mayor, sin, creo yo, ver el bosque. El Licenciado Vidriera es un divertimento, una novela cuya simplicidad escapa a su propia estructura, pues sus líneas se alargan desde el esbozo que es hacia fronteras estéticas mayores. Si nos negamos a entregarnos a las teorías formales sobre las obras literarias, como dice Nabokov en Lectures on Literature, pues, y cito al crítico ruso, al leer debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos. Nada tienen de malo las lunáticas sandeces de la generalización cuando se hacen después de reunir con amor las soleadas insignificancias del libro. Fin de la cita de Nabokov. Entonces, probablemente, y sobre todo en el caso de un divertimento, algo de su esencia saldrá a la luz, sin duda. Es esto, y no otra cosa, esa actitud de salvación de las cosas que diría Ortega en 1914. Pero, y aquí diferimos con Nabokov, cuando éste se pregunta si, cita, ¿podemos fiarnos del retrato que hace Jane Austen de la Inglaterra terrateniente, con sus baronets y sus jardines paisajistas, cuando todo lo que ella conocía era el salón de su casa protestante? Y responde él mismo, desde luego que no. Y lo mismo ocurre con las demás novelas de esta serie. La verdad, dice el crítico ruso, es que las grandes novelas son grandes cuentos de hadas. Fin de la cita. Pienso que todo esto de alguna manera es cierto, que el tiempo y el espacio, como dice Nabokov, el color de las estaciones, el movimiento y todas estas cosas son para los escritores de genio, nociones o materia en que los maestros, y estoy haciendo paráfrasis del crítico ruso, han aprendido a expresar su modo personal. Pero también, pienso yo, son frutos de su experiencia, y cuando los escritores han vivido tanto y sufrido como Cervantes, vale la pena notar algunas de esas nociones. La intención de estos trabajos que inicié con La Gitanilla es la certeza de que los clásicos también pueden aportar hacia los relatos de viajes, a pesar de sus distancias. Es cierto que la llamada literatura de viajes acoge de manera general en el bagaje clásico al Quijote, y que ni el Quijote ni las novelas ejemplares son relatos de viajes, pero contienen elementos que enriquecen esa tradición.
El mismo Cervantes utiliza como modelos algunos de los relatos de viajes clásicos, inspirándose y proponiéndolos como parcelas de su obra. Esto porque él mismo fue un viajero. Por eso mi intención es la lectura, siguiendo el consejo nabokovniano de dejar que los detalles hablen por sí solos, pero sujetos a una tematización, en este caso el movimiento, el viaje, como si fuera una lectura por estratos, delimitada pero no esquematizada de antemano en esas teorizaciones que odiaba el crítico ruso. Son simples guías entre sus páginas que no aspiran a ser ejes, sino más bien a salvarnos de los prejuicios mediante un perspectivismo saludable. Acariciando las páginas. Empieza esta pequeñez cervantina a orillas del Tormes, donde un niño de 11 años duerme bajo un árbol, probablemente un roble o una encina. Allí lo encuentran unos caballeros a quienes les cuenta que su intención es ir a Salamanca para estudiar. La imagen es curiosa porque coloca la infancia en aparente estado bucólico. Sin embargo, es la imagen de un niño con ideas muy claras, con la conciencia de alcanzar el escudo de las letras, un más allá cervantino que se encuentra, en el sentido social, muy lejos de aquí. Salamanca es, en el siglo de oro hispánico, lo que cualquier universidad norteamericana perteneciente a la Liga de la Hiedra sería hoy. Este niño se encuentra en los estratos inferiores de la pirámide social del momento, pero sin embargo su movimiento espiritual es en potencia inversa a Lázaro de Tormes, si pudiéramos señalar alguna metáfora que nos ilumine. Y al pie del árbol, como lo sitúa Cervantes, más bien tiende hacia el claustro salmantino. Pero esta tendencia es un movimiento que elige el mismo Tomás y que se convierte en uno de los vectores que priman en la historia. Este movimiento inicial lleva a Tomás a Salamanca, donde inicia sus estudios, pero a mitad de su carrera, hablando con un capitán de infantería, Tomás se interesa por viajar a Italia. Cito el licenciado. Alabó el capitán la vida de la soldadesca, pintóle muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de la hostería. Dibujóle dulce y puntualmente el Aconcha, patrón, pasa Caman y Goldo, venga la Macarela, Lipolastri, el y Macarroni. Y Tomás, desde Málaga, viaja hacia Antequera, donde conoce a don Diego de Valdivia y desde donde también inicia el camino de Cartagena, donde se encontraba la compañía. Embarcados en 4 galeras, parten hacia Génova. Bueno, este es un mapa que es la descripción de la Nueva Europa alrededor del tiempo de la escritura del licenciado de Yodoco Yondio, y lo intenté utilizar para explicar el periplo italiano de Tomás, pero no me resultó apropiado, y entonces dibujé el propio mío, así que me van a disculpar, ¿sí? Esto es una cura de humildad, pero también era necesario para saber por dónde iba Tomás. Embarcados en 4 galeras, parten hacia Génova, y 2 borrascas desviaron su navegación, una acercándolos a Córcega y la otra a Tolón. Y por eso los desvíos, primero hacia Córcega y luego hacia Tolón, sin llegar. En Génova quedóse algunos días y por tierra va hacia Luca. En el camino hacia Florencia, donde estuvo por 5 días. Y luego Tomás partió hacia Roma, donde estuvo otros tantos que deducimos de las descripciones realizadas. Y las descripciones cervantinas son importantes. Por ejemplo, la de Florencia. Contentóle Florencia en extremo, así por su agradable asiento como por su limpieza, suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles. Estuvo en ella 4 días y luego se partió a Roma. En Roma también hay una descripción preciosa en el licenciado Vidriera, que luego leeremos si hay tiempo. A Nápoles fue por mar,
y desde allí a Sicilia, atracando en Palermo y yendo luego a Messina. Entonces, este periplo, que creo que puede verse ahí, ¿no? Sí se ve más o menos claro, de Génova, pasando por Luca, a Florencia, luego a Roma, y de Roma embarcado, ¿no?, a Nápoles y luego a Palermo, Messina, dices en el español aurisecular, y luego de regreso. De regreso directamente a Roma, es decir, no menciona la región calabresa, y desde allí hacia Ancona, pasando primero por el santuario de Nuestra Señora de Loreto. Desde el puerto de Ancona se embarcó hacia Venecia, donde pasa un mes, y de Venecia dice el licenciado Vidriera, cito: ciudad que a no haber nacido Colón en el mundo, no tuviera en él semejante, merced al cielo y al gran Hernando Cortés, que conquistó la gran México, para que la gran Venecia tuviese, en alguna manera, quien se le opusiese. Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles, que todas son de agua, la de Europa, admiración del mundo antiguo, la de América, espanto del mundo nuevo. Parecióle que su riqueza era infinita, su gobierno prudente, su sitio inexpugnable, su abundancia mucha, sus contornos alegres, y finalmente toda ella en sí y en sus partes, digna de la fama que de su valor por todas las partes del orbe se extiende, dando causa de acreditar más esta verdad la máquina de su famoso arsenal, que es el lugar donde se fabrican las galeras con otros bajeles que no tienen número. Fin de la cita. De Venecia, Tomás, que todavía no ha enloquecido, parte hacia Milán por tierra, pasando por Ferrara, Parma y Piacenza, pero Plasencia en el español de la época. En Milán, como dice Cervantes, oficina de Vulcano, ojeriza del reino de Francia, ciudad en fin de quien se dice que puede decir y hacer, haciendo la magnífica la grandeza suya y de su templo, y su maravillosa abundancia de todas las cosas a la vida humana necesarias. Eso dice de Milán Cervantes. Desde allí marchará hacia Aste, donde se encontrará con el Tercio y partirá hacia Flandes. En Amberes se maravilla igual que en Italia, y luego irá a Gantes y por fin a Bruselas, desde donde partirá otra vez hacia Salamanca. Entonces, el periplo de Tomás termina en Bruselas y el regreso está lleno de signos de interrogación porque se dice en el texto: y por Francia volvió a España sin haber visto a París por estar puesta en armas, que se supone que es una referencia histórica asociada a la rebelión de los hugonotes o las llamadas guerras de religión. Es decir, por Francia volvió a Salamanca. Bueno, y yo supongo que por ahí, más o menos, ¿no? Que es bastante relativo. En realidad podría ser también por no los Pirineos, por el paso del norte, sino del sur. La ruta señalada por Cervantes en realidad es una variante del llamado Camino Español, utilizado entre 1526 y 1622 para llegar a Flandes. Desde aquí, y esto era muy interesante, es el Camino Español de Felipe II, se abre una vía de investigación muy sugerente. Pero lamentablemente no tenemos tiempo para seguir conversando sobre esta vía. Seguimos con Tomás, que en Salamanca se gradúa en leyes y se acerca a una mujer que intenta enamorarlo y él no se enamora y al final es más bien envenenado. El joven licenciado es envenenado, yo digo, el movimiento natural del libre albedrío se ve alterado por la pócima encerrada en un membrillo, que es lo que le da a esta mujer. Tomás estuvo 6 meses en cama, donde, dice la obra, se le secaron los sesos, ¿no? Aquí otra vez paralelismos quijotescos, efectivamente. Cito: imaginóse el desdichado que era todo hecho de vidrio, y con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces, pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarían. Que real y verdaderamente él no era como los otros hombres, que todo era de vidrio, de pies a cabeza. Fin de la cita. Y entonces Tomás Rodaja pasa a ser el licenciado Vidriera. De allí vienen las salidas cuidadosas, con ropajes cómodos, camisa ancha y cuerda de algodón para que no se rompiese, caminando por el centro de la calle para que ninguna teja cayera sobre él y sobre todo protegiéndose de las pedradas de los niños.
mas el ingenio de Vidriera era tal que todos le preguntaban para escuchar sus dichos. Es decir, es un hombre ingenioso a pesar de su locura. Y a continuación, después de que el protagonista cae enajenado, vendrá en la sarta de Apotegma, sin orden ni concierto, del licenciado Vidriera, que lo relacionan de alguna manera, como algunos estudios han dicho, con un filósofo cínico o un poeta satírico. Tal es la fama en Salamanca que al licenciado lo mandan llamar para oírle desde la corte, con lo cual ha de viajar hasta Valladolid. Y dice el texto: con todo esto el caballero le envió a la corte, y para traerle usaron con él de esta invención. Pusiéronle en unas árguenas de paja, como aquellas donde llevan el vidrio, igualando los tercios con piedras, y entre paja puestos algunos vidrios, porque se diese a entender que como vaso de vidrio le llevaban. Muy bien. Otra vez sitúa Cervantes ante nosotros a un personaje que inicialmente nos parece endeble. Tomás primero como niño y luego como joven, que supera innumerables peligros. La orfandad, el viaje a Salamanca, las tempestades, las peripecias italianas, las penurias y la guerra. Se empeña Cervantes en exponer a su protagonista a movimientos extremos, que son parte del crecimiento, pero que a la vez son los riesgos de la vida de todo ser humano. La literatura del siglo de oro es territorio fértil para ello. El mismo Alcalaíno describe a un mozo llamado Andrés que era cruelmente azotado por su amo en uno de los primeros capítulos de la primera parte del Quijote. En otras obras de la época hallaremos niños que sufren, labradores, artesanos, escuderos, cocineros, pastores, agricultores, sirvientes. Un antecedente a los niños de Dickens son las niñas y niños de la literatura aurisecular, que siguen la estela del Lazarillo y pueblan la picaresca hispánica. Alguna comparación se ha hecho, efectivamente, entre Lazarillo y Tomás Rodaja a finales del siglo XX. Pero lo curioso, desde mi punto de vista, y aquí empiezo yo esta parte del análisis, que es, digamos, la última, lo curioso es que en el licenciado Vidriera, y que lo diferencia de la gitanilla, por ejemplo, la fragilidad es juvenil y que además el personaje se reconoce así, patológicamente en esta metáfora. Los tratamientos de Cervantes sobre las fragilidades de la existencia son una constante. Quizás el corpus cervantino pudiera leerse como un tratamiento general acerca de las vicisitudes de la existencia, pero otra vez, de entre todos sus personajes, Tomás Rodaja es el único cuya conciencia, aunque errada, le hace recalcar su delicadeza extrema, que simboliza la condición fugaz de la vida. He aquí un joven forjado en la adversidad, inquieto y culto, que cuando cae en la locura, incluso quiere seguir moviéndose. Cito: tuviéronle encerrado sus amigos mucho tiempo, pero viendo que su desgracia pasaba adelante, determinaron de conceder con lo que él les pedía, que era la dejasen andar libre, y así le dejaron, y él salió por la ciudad, causando admiración y lástima a todos los que le conocían. Fin de la cita. Este es el alter ego del Quijote. Tomás Rueda es un hombre físicamente sano que se cree débil, y Alonso Quijano es más bien un hombre anciano que se cree fuerte. Los dos son ingeniosos, aunque con un tipo de imaginación diversa, y contemplamos una locura debida al hechizo de los libros caballerescos, por un lado, frente a otra causada por la pócima venenosa. Pero no nos distraigamos en comparaciones con la obra mayor, porque esta pequeña pieza también guarda sus propios tesoros. El licenciado es quizás el único de los desvaídos personajes cervantinos que mira a los ojos de su autor directamente. Sus desventuras no merecen una construcción sociológica, ni ningún empedramiento, como el mismo Vidriera diría. Este loco hombre de letras casi intuye su débil armazón y en él se queda. Le basta su estructura, que es tan frágil y hermosa como un vitral medieval. Pareciera que el artista se quedó a medio camino al esculpir la obra, quedó encantado con el esbozo y lo dejó surgiendo de piedra. La pregunta resuena entonces entre los ecos de la catedral cervantina. Fuerte, débil, seguro, medroso, luz, sombra, negros, amarillos, verdes, rojos, pardos y violetas. Los colores de los que se vestirá el protagonista a lo largo del relato. Valores y vicios que campean por doquier desde dentro y alrededor del personaje.
En el caso de Tomás, que es protegido por un halo invisible en el viaje itálico, pero que no puede evitar el choque contra la maldad humana que lo hiere con un manjar a la manera bíblica. Igual que a la gitanilla, a Tomás no le perturba el viaje infantil o iniciático, más bien lo ayuda a madurar y maravillarse. En este caso, quizás, Cervantes pone de relieve la delicadeza de la mente humana y la posibilidad de sus perturbaciones. También, de alguna manera, hay un desprecio de la muerte en las páginas del Licenciado, que solo se entiende bien con su final, en Flandes, buscando una paz guerrera muy difícil de comprender para los lectores del siglo XXI. Porque luego de retornar a la cordura, Tomás Rueda, con otro apellido, se va a Flandes y allí fallece en combate. Después de dicho todo esto y retornando, ya para terminar, a la tranquilidad de las riberas del Tormes, Tomás es un niño durmiendo en medio de la naturaleza. ¿Hay algo más frágil en este mundo? No solo porque el campo y los árboles subrayan su condición precaria, sino porque, y sobre todo, su soledad es impactante. Sin padres, ni patria, sin amigos. Este pequeño durmiente de menos de 11 años llama la atención a los caballeros que lo despiertan para preguntar qué hacía durmiendo en aquella soledad. No mencionan una soledad general o racionalizada, sino aquella específica soledad. Bien lo han sabido los rapsodas desde tiempos inmemoriales. Los niños atravesando los bosques, los vados, los caminos, internándose en las selvas oscuras, subiendo los montes o penetrando las cuevas, son los seres más frágiles del universo. Esos mismos niños, que luego serán capaces de tirar piedras al licenciado, son también seres débiles, que una enfermedad, un golpe, un mal paso puede borrar de la faz de la tierra. Por eso, desde mi perspectiva, de alguna manera, el loco vidriera no es sino una metáfora de esta primera imagen que nos regala Cervantes. La imagen de la inocencia infantil que nos ha descubierto soñando con Salamanca primero, con Italia luego y con Flandes después. Un joven que en aquellas soledades podrían haber quebrado las piedras de la fortuna, pero y sin embargo, el viaje y la compañía se le hacen necesarias y fortalecen. De esa forma, la metáfora del licenciado vidriera también nos podría hacer decir a nosotros que real y verdaderamente nosotros no somos, como diría Cervantes, como los otros hombres, que todos somos de vidrio, de pies a cabeza. Muchas gracias. ¿Todos tienen el texto del poema de Dante? La enciclopedia dantesca destaca que la palabra salute, salud, y las formas saluta, saluda, y saluto, saludo, aparecen en las diversas obras de Dante, aunque la frecuencia de esos términos es mayor en la Vida Nueva y en el Paraíso, última parte de la Divina Comedia. Tanto en la juvenil Vida Nueva como en el Paraíso, obra de la madurez de Dante Alighieri, la presencia de Beatriz es determinante. Alessandro Nicoli afirma que en la referida enciclopedia, que ello refleja la importancia que en la obra de Dante tuvieron el tema del amor como impulso que produce la elevación espiritual del poeta por la mediación de la mujer ángel y aquel de la progresiva adquisición de la gracia santificante hasta la visión de Dios. En efecto, la Vida Nueva y el Paraíso de la Comedia son los espacios literarios en los que la presencia de Beatriz, portadora del saludo, resulta estímulo fundamental para la generación del discurso poético en el sujeto Dante. Nuestro propósito es concentrarnos hoy en la obra juvenil de Dante para plantear algunas reflexiones sobre el papel que desempeña el saludo en la creación de vínculo interpersonal. Para ello, nos referiremos brevemente a algunos pasajes de la Vida Nueva.
Según se relata en la obra, la primera aparición de Beatriz a Dante se produjo cuando ambos se encontraban en su 9º año de vida. Él estaba por terminarlo y ella en el comienzo. Aclaro, cumplir 9 años significa haber terminado el 9º año. Según las consideraciones que plantea el autor en páginas posteriores, el 9 era la expresión numérica del milagro. El factor del milagro es Dios por sí mismo, y Dios, en tanto trino por sí mismo, es la raíz del 9, ya que 3 por sí mismo es el origen del 9. Sin embargo, la condición maravillosa de este objeto milagroso solo actuó en esa oportunidad primera como estímulo para los ojos mediante los cuales se originó un enamoramiento silencioso. En esta etapa, el sujeto padece una desintegración de sus diversas potencias psíquicas. El corazón teme estar sometido al dominio de amor. Los ojos se maravillan con la felicidad que produce la contemplación de la belleza de la amada, y el vientre prevé las dificultades que padecerá de ahora en adelante. Hoy diríamos efectos del estrés. Solo en la segunda aparición narrada en la obra, que se presenta 9 años después, Beatriz saluda a Dante, luego de haberle dirigido la mirada. Esta vez ella está acompañada de otras 2 damas y vestida de blanco, no de rojo como en la primera oportunidad. El rojo es el símbolo del poder, el señorío de amor que se había instalado 9 años antes. Ella, con inefable cortesía, lo saludó tan virtuosamente, con tan maravillosa eficacia, que a Dante le pareció entonces ver todos los términos de la beatitud. No olvidemos que ella se llamaba Beatriz, nombre que guarda relación con la beatitud, Beatrix, conductora hacia la beatitud. En este momento tenemos un cuadro que está en Lima, en el Museo de Arte Italiano. Si ustedes se dan cuenta, Beatriz es la que está al medio, pero sospecho que el pintor no había leído La Vida Nueva, por lo tanto no la ha vestido de blanco. Lo anterior puede llevar a reflexionar sobre lo que es el saludo y lo que éste puede llegar a significar para el establecimiento de un vínculo interpersonal. Dirigir la palabra a alguien, y el saludo es eso, implica convertir al otro en interlocutor. Ello indica que alguien está reconociendo la condición de tú a otro ser, quien es rescatado de la condición de tercera persona mediante un proceso de aproximación, de elevación a la condición de próximo o de prójimo. De eso era de lo que hablaba Jesús. Ese otro ha pasado del mundo del ello o incluso de la nada a ser persona cuya existencia y cuya presencia se reconoce y se valora. Saludar implica reconocer en el otro a un rostro humano y otorgarle la posibilidad de hablar. Quien saluda se aproxima al otro y crea el ámbito en el que asoma el prójimo. Este, convertido en interlocutor, podrá participar en un diálogo, y más, la valoración del otro lleva a desearle e incluso a otorgarle salud, bienestar. En el caso de la segunda aparición de Beatriz, Dante no solo la ha visto, sino también ha recibido su salve. Empleo la palabra no casualmente. Salve anunciador de la salud eterna, como María recibió la salve del ángel. Salud eterna, pues la Donna Angelicata, la mujer ángel, lo ha saludado.
Si ya estaba involucrado en un ámbito de relación tan profunda, ¿cómo podía responder o corresponder a tan alto honor? María respondió, ecce ancilla. Dante no. Por un tiempo, el enamorado no supo cómo conducirse y vivió un período de dificultades al que cabría tildar de pasional. Sufría porque no era capaz de establecer un equilibrio entre sus diversas potencias psíquicas, ya lo dijimos, y se entregaba al encierro en su propio yo. Silencio, elaboración de poemas enigmáticos, verdades a medias y mentiras se sucedieron y llevaron al sujeto a perder el saludo de Beatriz. Esa era la consecuencia que le había traído la mala fama que se había ganado por haber creado una falsa imagen de sí mismo mediante la invención de amores inexistentes dirigidos a distintas damas. Tal precio debió pagar por haber vivido un divorcio entre lo que experimentaba internamente gracias a la presencia de Beatriz y al benéfico efecto de su saludo y lo que él expresaba. Es decir, había creado un hiato entre experiencia, lo vivido, y expresión, lo manifestado. Consciente de lo que significaba para él el haber perdido el saludo de Beatriz y la salud, Dante desea dar a entender en el capítulo 11 de la Vida Nueva qué efectos obraba en él tal saludo. Dice que cuando ella aparecía y en él surgía la sola esperanza de recibirlo, una llama de caridad lo invadía y lo hacía perdonar a quien lo hubiese ofendido. Entonces, ante cualquier pregunta, su respuesta hubiese sido simplemente amor. Luego refiere que cuando ella estaba a punto de saludarlo, los espíritus de la vista, los únicos espíritus sensitivos que mantenían sus facultades, porque los demás habían sido anulados, eran empujados a honrar a su señora, de tal modo que quien hubiese querido conocer a amor, lo hubiera podido hacer mirando el temblor de sus ojos. Y cuando esta gentilísima salud saludaba, por exceso de dulzura, el cuerpo de Dante venía a menos. Si el saludo de Beatriz significaba tanto, ¿por qué el sujeto no había podido conservarlo? Dante, consciente de lo perdido, sufre, y conforme avanza el tiempo, ahonda su situación negativa hasta el punto de no poder resistir la presencia de quien le ha negado el saludo y todo lo que él encerraba como fuente de afirmación existencial y ética. Si antes la recepción del saludo lo llevaba a una experiencia de dulzura de carácter casi místico, después la ausencia del saludo lo hizo experimentar una amargura que lo ponía en riesgo de desvanecerse. Presencia, obtención y ausencia, pérdida del saludo, pues, generaban en el sujeto experiencias profundas, positivas o negativas. En la condición de estar aislado por la pérdida del saludo y por consiguiente de la salud, surge el riesgo de extraviarse en el sinsentido y el sufrimiento autotélico, improductivo, desintegrador, diabólico, en el sentido originario de esta última palabra. ¿Cuándo termina el sufrimiento que vive Dante como consecuencia de la pérdida del saludo de Beatriz y de todo lo que éste implicaba? Continuemos con la historia que el autor narra. Después de haber escuchado un consejo que le ofrece el recto amor, quien le plantea abandonar las simulaciones, y luego de haber desechado las atracciones de piedad, la compasión
enemiga del amor, Dante, en momentos de intenso sufrimiento y de confusión, se percata de que hasta ese momento solo se ha ocupado de sí mismo y se decide a dejar de hacerlo. Es decir, luego de haber cobrado conciencia de que la actitud que había asumido hasta entonces estaba centrada exclusivamente en sí, en una especie de narcisismo, el autor se decide a cambiar. Un encuentro con un grupo de damas y la conversación con ellas obra un efecto benéfico en él. Dante se aproxima a ellas con cierta serenidad en vista de que allí no está Beatriz, pues la presencia de ella y la negación de su saludo lo hubieran vencido, como en otras oportunidades. Las damas lo invitan a hablar y le preguntan por el sentido, la finalidad que encerraba su amor. Si bien Dante se había empeñado en esconder y hasta en mentir a propósito de su amor, las damas se habían percatado de quién era la fuente de los sufrimientos amorosos de él. Vanos, pues, habían sido sus intentos de encerrar en sí su experiencia afectiva. Cabe destacar que a partir del buen consejo de amor, abandonar las simulaciones, de la conciencia de narcisismo, dejar de ocuparse solo de sí, y del encuentro con las damas que lo invitan a conversar sobre el sentido de su amor por Beatriz, cuya presencia él no podía resistir sin ser vencido, se genera un cambio en el sujeto Dante. Él se ve entonces en la necesidad de redefinir su función como ser interpelado por una presencia y por una palabra. Beatriz y su saludo. Ante la pregunta de las damas respecto al sentido de su amor por Beatriz, Dante confiesa que si antes su felicidad consistía en recibir el saludo de su dama, resaltado el recibir para indicar la situación de pasividad del sujeto, ahora su felicidad está en decir las palabras de alabanza de su amada, hacer la loa de ella, nueva actitud con un programa de actividad del sujeto. Gracias al diálogo con las damas, el sujeto, Dante, descubre que su función en la vida y su profesión, la creación poética en su caso, no debe limitarse a la de sujeto pasivo, receptor de la gracia del saludo, perdido por sus propios errores, sino que él debe volverse un sujeto activo y corresponder honestamente, con verdad, a dicha gracia. Para crear vida con sentido no basta recibir, también es necesario corresponder. A la riqueza y la profundidad del saludo, Dante debía responder activamente, profesionalmente, con la riqueza y la profundidad de palabras cargadas de la belleza y la verdad adecuadas a la honda experiencia personal que vivía. Así surge en él un proyecto de carácter ético que lo compromete. Si bien el propósito del autor es responder al saludo de Beatriz con la loa de ella, el poeta no puede concretar su deseo inmediatamente. Son necesarias tanto la preparación del ánimo como la conciencia de la urgencia de responder creativamente ante la amenaza del tiempo y la muerte. El sujeto aún debe pasar por la dura experiencia del descubrimiento de que la muerte, Thanatos, es parte del proceso de la vida y por lo tanto, ella, la muerte, corta el tiempo en el cual el hombre puede crear. En efecto, antes de iniciar la loa de Beatriz, Dante debió afrontar, a partir de la muerte del padre de Beatriz, una dura experiencia tanática que involucró en un sueño de pesadilla a la figuración de la muerte de la propia Beatriz y la del propio autor. Asimismo, luego de la conciencia de la condición mortal del hombre y de lo efímero de su vida, Dante vivió otra experiencia que lo estimuló a concretar su proyecto de alabanza. Amor se le manifestó,
para hacerlo entender que entre aquel, Amor, y Beatriz existía una estrecha relación. En el capítulo 24 de La Vida Nueva, Amor habla y dice a Dante: «E chi volesse sottilmente considerare quella Beatrice che amerebbe amore per molta somiglianza che a meco». Y quien quisiera sutilmente considerar a aquella Beatriz llamaría amor por mucha semejanza que tiene conmigo. Después de estas profundas revelaciones de la muerte y del amor, a Dante se le convertía en urgente concretar su proyecto de alabanza de Beatriz, es decir, responder adecuadamente al saludo cargado de sentido que ella le había dirigido tiempo atrás como invitación a un diálogo, a la interlocución, a compartir la existencia gracias al logos de la palabra, a buscar la deseada salud física, psíquica, ética y sobrenatural. Podría decirse que en la primera parte de La Vida Nueva se presenta una gradación en el camino que lleva a Dante hacia la concreción del proyecto que surgió en él para abandonar la etapa de la pasividad, pasionalidad. La conciencia del narcisismo y el deseo de abandonarlo permitieron a Dante sincerarse y dialogar con las damas en un proceso de autoconocimiento que llevó a la elaboración de un proyecto activo, ético y de claro carácter profesional. Y si bien no fue inmediato el paso a la actividad creadora, concretada en la loa, la alabanza de Beatriz, la evidencia de la amenaza de la muerte y de la brevedad de la vida terrena y la revelación de amor respecto a la condición terrena y sobrenatural de Beatriz, la que conduce a la beatitud, a la salus, la salud eterna, incitaron a Dante a concretar su proyecto. Ante esta situación de máxima claridad, el poeta, en el capítulo 26 de La Vida Nueva, inició, por fin, la alabanza de la amada con el famoso soneto que empieza con el verso «Tanto gentile, tanto onesta pare». Antes de leer y plantear algunos comentarios sobre el poema, conviene recordar que un soneto es un poema breve, de 14 versos en decasílabos, de 11 sílabas. El magnífico poema que inicia el elogio de la dama de Dante está construido con 2 cuartetos y 2 tercetos, conforme pueden ver. Lo leo. Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia quando el altrui saluta, cogne lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si mova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima sospira. Extraordinario, como música y como contenido. Entre el par de cuartetos y el par de tercetos es posible determinar algunas diferencias que van más allá del simple cambio de rimas. A, B, B, A para los cuartetos, C, D, E, E, D, C para los tercetos. Cada uno de los cuartetos constituye una oración gramatical, mientras que los 2 tercetos en conjunto integran una sola oración. Y la sintaxis usada en cuartetos y tercetos es contrastante, lo que se refleja en el ritmo, la musicalidad variada de las 2 secciones del texto.
el breve poema con el que Dante responde al saludo de Beatriz y elogia a su dama y los efectos que ella genera en quien recibe tal saludo, es una obra maestra por la riqueza de los diversos planos lingüísticos de su construcción, fónico, léxico, sintáctico, estilístico. Los cuartetos tratan del acontecimiento, los dos cuartetos, del fenómeno de la aparición de Beatriz y su saludo. En la primera estrofa se presenta la llegada, en la segunda, la partida. En cada una de esas estrofas es posible reconocer una bimembración en la construcción. En efecto, en cada cuarteto se pueden observar dos partes de dos versos. En la primera estrofa, los dos primeros versos presentan una causa y los dos siguientes un efecto. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia cuando el altrui saluta, tan gentil y tan honesta aparece la dueña mía cuando ella a otro saluda, que tanto que ogni lingua deben tremando muta, toda lengua se vuelve temblando muda y los ojos no osan mirarla. El esquema lógico es tanto A, dos versos, que B, dos versos, con un modelo de subordinación consecutiva, tanto que. En la segunda estrofa, los dos primeros versos y los dos últimos guardan entre sí una relación de coordinación copulativa, cuyo esquema lógico es A, dos versos, y B, dos versos. Ella si va sentendosi laudare, ella se va oyéndose alabar, benignamente de humildad vestuta, benignamente revestida de humildad. E par que sia, y parece que fuera, una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare, una cosa venida del cielo a la tierra para mostrar un milagro. Esta forma de construcción equilibrada, tanto A que B, A y B, para llegada y partida, construcción equilibrada y serena, contrasta con la de los dos tercetos. En una sola oración que abarca los 6 versos de los dos tercetos, además de la coordinación copulativa que une a los dos tercetos, la I del verso 12, la oración incluye una serie de subordinaciones de diverso grado y tipo. Obsérvense las formas tan, que, si, que, entre los versos 9 y 10, qui, quien, la mira, verso 9, que entender, verso 11, qui non la prova, quien no la prueba, verso 11, que, di, que, de, verso 12, que va diciendo, verso 14, y por último, diciendo, dos puntos, estilo directo, subordinación, suspira. Esta acumulación de subordinaciones crea un ritmo muy diverso, caracterizado por una mayor intensidad emocional y cierta agitación. Si los cuartetos nos ofrecen el acontecimiento de la llegada y la partida de Beatriz y su saludo, los tercetos parecen presentar el producto de una reflexión posterior al acontecimiento. En esa reflexión se puede percibir el peso de la emoción del sujeto receptor del saludo, el cual ha sido comprometido por el espíritu suave, lleno de amor, que induce al suspiro, manifestación de la nostalgia por alcanzar la salud, la beatitud. Dante creó un extraordinario poema para iniciar la loa, la alabanza de Beatriz, es decir, para responder con su obrar profesional al estímulo creado por Beatriz mediante el saludo. Se concreta el diálogo. Este soneto es un texto unitario
lo que queda claramente resaltado por una serie de recursos, en especial por la concatenación creada por las palabras mostrare, mostrar, última del verso 8 y por tanto los dos cuartetos, y mostrasi, muéstrase, primera del verso 9 y los dos tercetos, mostrare, mostrasi, eso une, es una concatenatio o una diplosis. Sin embargo, en él se observa una diferencia entre los dos momentos anímicos y estilísticos. Salvando las instancias, se podría decir que desde el punto de vista rítmico o musical, como se nota en la lectura en voz alta, los cuartetos presentan una arquitectura más serena y clásica, por decir algo, forzando las cosas tal vez, a la manera de las frases musicales de un Mozart. Mientras que los dos tercetos crean un desarrollo más agitado, entrecortado y tenso, a la manera, por seguir con la comparación, de un Beethoven. La belleza, estímulo de Beatriz para los ojos de quien la mira, y el saludo, estímulo para el oído, producen dulzura en el corazón y suspiro del alma, según se lee en los tercetos, que manifiestan muy bien el estado y la historia de Dante Alighieri. Ese suspiro final, nostálgico, generado por el saludo, ese suspiro que volverá al final de la vida nueva, será el que cree en el sujeto la necesidad de buscar a Beatriz, después de muerta, en el mundo de la salud, salus, salvación. Dante, que emite suspiros, aire sin voz, sin palabra, suspiros que salen del corazón enamorado, se siente comprometido por el saludo para responder con la palabra, aire con voz inteligente, que también sale del corazón, que en el soneto hace la alabanza de Beatriz y que más adelante en la Divina Comedia la busca a fin de que lo siga iluminando en el camino del encuentro del sentido. Así puede comprometer la existencia un saludo. Este puede convertirse en invitación al diálogo y a la creación que vence a la muerte. Muchas gracias, Carlos. Para terminar esa sexta mesa tenemos a Helio Vélez, profesor de la Universidad del Pacífico, coordinador del Centro de Estudios Indianos, quien nos hablará sobre el bestiario de Cristo en América, sobre el uso de la emblemática en el bosque divino. Muchas gracias, Martina. Carlos Ángel. Procuraré ser breve. El nombre del presente congreso o coloquio nos sitúa de inmediato en dos escenarios. En el primero, los términos del discurso son las palabras, es decir, la materia, la fibra, el hilo con que se tejen objetos diversos. En el segundo, lo que importa es reconocer sus límites, sus extremos. En última instancia, las fronteras de su vasta geografía semántica y simbólica. Esta dicotomía resulta pertinente para el comentario de un texto dramático novohispano de fines del siglo XVI, que muestra algunos de los aspectos más saltantes de la llamada literatura colonial. La adecuación bilateral de los modelos europeos al nuevo escenario americano y, desde luego, la propagación del discurso de la historia salutis, es decir, de la historia de la salvación. La obra en cuestión del autor Fernández González de Eslava merece alguna precisión, ¿no? Fernán González de Eslava, según los escasos datos biográficos que se han podido recopilar, principalmente gracias al trabajo inicial de Amado Alonso, es un español, como ustedes pueden ver acá, que llega a América, a Nueva España, a México, y comienza una producción vasta en el influjo de la literatura petrarquista. Si bien los textos que conocemos, gracias a la impresión póstuma
titulada Coloquios Espirituales y Sacramentales, que está compuesta básicamente por textos de índole dramática. También se completa por una producción profana que aparentemente, gracias a recientes descubrimientos, le valieron a Fernán González de Eslava un proceso inquisitorial. Es un autor muy comentado, sobre todo para la transición de fines del siglo XVI al siglo XVII, y particularmente lo que me interesa comentar con ustedes es en qué medida González de Eslava crea un discurso original que al mismo tiempo tiene muchos ecos con la tradición europea, justamente aprovechándose de distintas tradiciones medievales y renacentistas para expresar la índole novohispana, precisamente americana, ¿no? El coloquio que pienso comentar es el número 16, titulado Del bosque divino. La alegoría de este coloquio sacramental se actualiza mediante la presencia de emblemas, los cuales permiten dramatizar el proceso hermenéutico de interpretación de dicho sistema de símbolos concatenados para integrarlo al desarrollo mismo de las acciones dramáticas. Por ello, el emblema en el coloquio del bosque divino hace gala de su condición mixta, género que hermana la literatura con la iconografía, la pintura, para robustecer el efecto mediador que presupone la alegoría respecto de su conjunto de espectadores. Hay que tener en cuenta, cuando analizamos un texto dramático, siempre la representación del mismo. Según hipótesis que se manejan hasta la fecha, este coloquio debió ser representado, así lo demuestra el editor moderno, García Dueñas, para la celebración del Corpus Christi. Por lo tanto, hay que reparar un momento en el argumento. Los personajes son alegóricos. Está el pastor cuidadoso, que luego veremos puede ser una versión del pastor bonus de Juan, las potencias del alma y las virtudes teologales. Esos son los protagonistas. Tiene un argumento muy sencillo. Sigue el esquema de la peregrinatio anima, ¿no? De la peregrinación del alma, una psicomaquia o viaje del alma. El pastor cuidadoso y las potencias del alma visitan las puertas del coto divino, y acá ya comienza todo un uso muy inteligente de la metáfora. Evidentemente está pensando en un coto de casa, ¿no? El contenido cinegético relativo al arte de la casa en este coloquio es más que importante. Visitan las puertas del coto divino, que son 7, como los 7 sacramentos, para descubrir los misterios. Gracias a estudios como los de Beckman, dedicados a revelar las herencias medievales en Nueva España, hoy se conoce la importancia que tuvo la práctica de la cacería. Sostener que la cinegética sea uno de los motivos simbólicos que sostiene la alegoría de este coloquio resulta cuando menos acertado. Dicha obra, al parecer, estaba dirigida a la nobleza criolla novohispana, que para fines del siglo XVI se encontraba más preocupada por el despliegue simbólico del poder implícito en la cacería que por atender la dimensión religiosa de su presencia en el Nuevo Mundo. Bajo esta premisa, el coloquio de Fernán González de Eslava se lee como una crítica a dicha sociedad cortesana y por ello busca establecer mediante su complejo sistema alegórico un nuevo sentido teopolítico para la misma. Por eso la presencia de los emblemas, otro elemento propio de la cultura áulica, remarca su función didáctica. No se trata de cualquier tipo de espectador, sino de uno especializado, capaz de descifrar los contenidos teológicos y simbólicos del coloquio, ¿sí? Luego, acá lo que he compartido con ustedes son algunas consideraciones sobre la dimensión del bosque y de la cacería en el ámbito occidental. Acá me interesa mostrarles el modelo sobre el cual se elaboran todas las alegorías y metáforas posteriores que es de las ciudades, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, que es la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Acá la vemos justamente tomada de un libro de emblemas, elaborada a partir de Ezequiel, ¿no?
Les presento un emblema, ¿no? He escogido inclusive un emblema del único libro de emblemas del 18 dedicado a Santa Rosa de Lima, para que puedan ver sus partes, ¿sí? Como ven, esta es la página de un libro de emblemas, y vemos las partes, la inscriptio, el título, que en este caso es lo que está debajo del número, la pictura, la figura, y finalmente una subscriptio, ¿no? Una declaración o explicación del epigrama. Y el emblema lo que permite es recrear el proceso hermenéutico mediante la explicación de un enigma que está también prefigurado en la imagen y que finalmente cuya comprensión se lleva a cabo mediante la lectura de la subscriptio, ¿no? Es un género bastante conocido, y lo que sostengo es que todo este drama ha sido concebido pensando en este proceso intelectual, ¿no? Quiero antes de proseguir ubicarlos un poco más, ¿no? La composición alegórica de las puertas sacramentales de este coloquio plantea un modelo escénico fijo, es muy repetitivo. Aparece primero la puerta del sacramento, custodiada por una de las virtudes teologales o morales, son 7. Ahí está la presencia de un emblema o jeroglífico que representa un aspecto de Cristo mediante su simbología animal. Por eso hablo también del bestiario de Cristo, lo explicaré en un momento. Y luego se lleva a cabo un proceso cognitivo de una de las potencias del alma, ¿no? De aquella que visita la puerta o de aspectos del amor sagrado. Justamente cuando pude trabajar esta obra en un seminario de posgrado, quien fue mi asesor y profesor también del curso, me obligó, y no le puedo estar más agradecido, a ponerme en la situación de los espectadores, y fue gracias a ello que pude interesarme en estudiar todo este proceso. Si nosotros tenemos en cuenta que este es un drama que se representa para el Corpus Christi, los espectadores posibles son justamente la sociedad cortesana novohispana que hemos pensado, que puede codificar sin ningún problema la emblemática, que es un género muy común y que no demanda gran erudición, porque todas las claves interpretativas están en el emblema mismo. Pero también hay que pensar que había una población analfabeta que no necesariamente puede entender los emblemas, cuyas inscripciones básicamente están en latín, pero que sí conoce las iglesias, y justamente eso es lo más importante. El bestiario medieval, bestiario de Cristo como se le llama también, es un género medieval que repercutió muchísimo en los siglos posteriores. La cultura aurisecular no es una excepción, es más bien un gran corpus, y gracias a este bestiario esculpido, dibujado, tallado, como querramos llamarlo, es que llegaba la doctrina, ¿no? A Cristo se le conocía, por ejemplo, de una manera muy plástica, gracias a su comparación con los animales, ¿sí? Eso va a partir de uno de los textos primigenios de este género, que es el fisiólogo. Hay fisiólogo griego, fisiólogo latino, etc. Cuando se llega a la primera puerta, a la del sacramento del bautismo, sí, me disculpan, la escena de la primera puerta del sacramento del bautismo cuenta con una fuente aparentemente ubicada en el escenario, es probable, sobre la que está una imagen del crucificado, de cuyas llagas vierte agua. Se trata de la representación de uno de los nombres de Cristo, Fons Vitae, ¿no? Fuente de vida. En este se anticipa el valor iniciático y renovador del agua bautismal, y luego el sentido alegórico se manifiesta de manera más compleja con la aparición del emblema que relabora la imagen del unicornio. Dicho motivo está presente también en los fisiólogos que les he mencionado. El unicornio es visto para esa tradición como una manifestación de Cristo en tanto cuerno de la salvación. Se toma esta interpretación de Salmos y de Lucas. La presencia del emblema a lo largo de la escena plantea el desciframiento de las acciones que llevan a cabo los personajes alegóricos. Por ello, cuando la cancioncilla que entona el pastor cuidadoso es interpretada o descifrada por la fe, se está dramatizando la decodificación misma del emblema, y al mismo tiempo se hace una referencia metadiscursiva sobre el significado de la obra.
El personaje alegórico de Fe explica al pastor cuidadoso el sentido de la canción que él mismo acaba de entonar, y así alude al acto mismo realizado por los espectadores respecto del aparato icónico. Cristo es puerta del cielo y al mismo tiempo unicornio que purifica las aguas de la iniciación en la iglesia. Por ello dirá que, cito, Dios es la fuente y el alma es el pajarico. No obstante, Fe habrá de ver en el primer sacramento una prefiguración de la Eucaristía cuando dice, otra fuente hay, espera, que es la del pan soberano, donde carne y sangre está. Vemos pues que la primera aparición de un motivo emblemático desencadena una serie de referencias metatextuales, inclusive dentro del mismo texto, porque hay una prefiguración de la Eucaristía, que es la cuarta puerta, que al mismo tiempo que configuran la codificación alegórica de la pieza, facilitan su correcta interpretación por parte de los espectadores. Y algo que he estado pensando luego de releer esta ponencia es justamente el nombre del primer personaje alegórico, ¿no? El pastor cuidadoso, el ego sum pastor bonus, todos recordaremos de Juan, ¿no? Yo soy el buen pastor que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa porque es asalariado y no le importan las ovejas. La traducción de la Biblia de Jerusalén. Es evidente que el público de la época, al escuchar el nombre del pastor cuidadoso y ver esta representación del corpus en un escenario de cacería, tenga en cuenta toda esta simbología que hay detrás, ¿no es cierto? Que ellos sean las ovejas, y también es peculiar la interpelación, ¿quién es ese pastor bueno?, ¿no? La segunda puerta es la del fénix, la que corresponde al fénix, ¿no? La del emblema de la confirmación. En ella, además, se aprecia la pintura de un fénix. Se declara en el texto dramático, hay una pintura de un fénix acompañado de su respectivo epigrama. Cito: Cristo, fénix al morir, leña de cruz ha juntado, y en caridad abrazado, de muerte se vio salir, como fénix renovado. Como ejemplo de humildad, así con su luz nos lleva, cual oro y plata nos prueba, y en fuego de caridad, como a fénix los renueva. La confirmación, representada por el emblema del fénix, deja en claro que el segundo sacramento es ya una renovación del pacto primitivo. El personaje de caridad revela a entendimiento el sentido alegórico de las aves de cetrería que posee. Los dos halcones, los halcones que acompañan a caridad, son pues el amor de Dios y el amor del prójimo, es decir, los dos aspectos de la virtud teologal y de la caridad. Una vez más, la enseñanza se lleva a cabo mediante el empleo de los componentes visuales que se despliegan en escena, asumiendo que el personaje de caridad lleva en sus manos las respectivas aves de capirote que ya fueron aludidas. Se atiende en esta escena una segunda prefiguración del sacrificio eucarístico, ya que el corazón de entendimiento será el alimento de los halcones. Entendimiento dice: mi propio corazón es la comida que tengo a Dios de dar, y caridad, sí, que eso quiere, pues con el propio suyo nos convida. La confirmación resulta ser la renovación del pacto que implica un sacrificio por parte de los fieles que conforman la iglesia militante. Así, la salvación de las almas queda manifiesta en la resurrección que presupone la interpretación del emblema. En la tercera puerta aparece el emblema del león. Corresponde al sacramento de la penitencia. Ante ella se ubican la virtud teologal de la esperanza y la memoria, una de las potencias del alma. Aquí aparece una pintura que representa uno de los motivos crísticos por excelencia, el león. No obstante, se alude a un motivo específico de dicho animal. En ambos fisiólogos se consigna una fábula según la cual la leona pare a su cachorro muerto, eso está en Salmos, pero también está en Aristóteles y Eliano. Esta lo custodia hasta el tercer día, en el que llega el Padre y lo devuelve a la vida con su aliento. Así lo deja entrever la descripción que está en el mismo coloquio. Cito: Cristo es la leona bendita que al Hijo a muerte ha entregado, con su bramido sagrado a vida lo resucita de la muerte del pecado.
quedó en iglesia querida por estampa y por trasunto, cuando bramando en un punto a Lázaro dio la vida de 4 días difunto. Entendido como una muerte espiritual, el pecado es planteado como un triunfo del demonio sobre el que tiene que imponerse el león, rey de reyes. El símbolo del león luego permite comprender el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. En el primero Dios era un león castigador, cuando Dios era león al que la mano le daba, en sus uñas se arañaba. En el Nuevo, el cordero del sacrificio, una vez más, prefiguración de la Eucaristía, mas ya en cordero mudado, trátanos con mano blanda. De esta manera se anticipa mediante la imagen del Agnus Dei la presencia inminente de la Eucaristía, que en aparente contradicción frustra la expectativa que se ha creado en el mismo texto de Cristo. ¿Por qué digo lo siguiente? Todos los motivos que hemos visto hasta el momento para describir a Cristo han sido tomados de un bestiario canónico, de una tradición que compartían tanto los curas como los letrados de la época. Sin embargo, en la cuarta puerta, que si atendemos bien está en el medio, son 3, la cuarta y 3 más, aparece un animal que es muy peculiar. Pero para eso quiero que tengan en cuenta la dimensión simbólica que tiene la Eucaristía para la Casa de Austria, ¿no? Recuerden que uno de las máximas de la Casa Habsburgo era la pietas austriaca. Lo que vemos acá, por ejemplo, en la Salmodia Eucarística de Fray Melchor Prieto es una alegorización del celo católico de los reyes, donde lo que podemos ver al centro es justamente la Sagrada Forma. Hay una ampliación al lado, ¿no? El cuarto animal con el que se representa a Cristo resulta muy peculiar, y esto quiero que lo aprecien para que entiendan en qué medida la literatura colonial siempre está negociando mediante una tensión con los modelos europeos. Es el famoso carbunco. Si nosotros miramos en toda la literatura disponible, veremos que el carbunco en realidad es una piedra que emite una luz y por eso se la considera solar. Pero esta piedra, cuando aparece asociada a un animal, es a un reptil, a una sierpe o, en el mejor de los casos, a un dragón. Sin embargo, justamente las Indias orientales, donde nace esta leyenda del dragón que tiene una piedra en la frente, permitió que por asociación los europeos, los españoles que llegan acá, los vaquianos antes de los criollos, vieran en el carbunco otro animal que al parecer, y esto amerita una investigación mayor, ha sido tomado de tradiciones prehispánicas, andinas. Habría que considerarlo justamente en atención a lo que comentaba Carlos en la mesa anterior, ¿no? He encontrado referencias desde mediados del siglo XVI en las que el carbunco es descrito por cronistas americanos como un animal similar al que ven, el que tienen arriba es el bestiario de Oxford, donde está el carbunco reptil, y el que ven abajo es el carbunco, que es una especie de auquénido, animal plantígrado, ¿no? Que tiene la piedra esta piedra flamígera en el medio de la frente, ¿no? Curiosamente, según he podido investigar hasta el momento, este es el modelo de animal inclusive en el que piensa Góngora en Soledades, no en el carbunco reptil, sino él está pensando en un carbunco americano, ¿no? El dibujo que ven acá está en el códex, en el códice del siglo, es un códice del siglo XVIII que luego comentaré, ¿no? Les leo, cito los versos en los que se describe el carbunco, ¿no? Carbunco es el redentor de admirable propiedad que cubrió su humanidad, el divino resplandor que da su divinidad. Y aquí, por nuestro consuelo, aquel carbunco divino, porque hacía la fe con vino, se cubre con aquel velo de especies de pan y vino. El carbunco es un ejemplo de sinécdoque, ¿no? La parte por el todo. La piedra pasa a designar al animal. Esto no lo voy a leer. Si les interesa, les puedo mencionar las fuentes en las que he encontrado esta alusión al carbunco americano. La Historia General de las Indias, de Fernández de Oviedo, los ejercicios espirituales de Fray Pedro de Valderrama, las Soledades de Góngora, que ya les mencioné,
Y un dato curiosísimo que se ha revelado gracias a un colaborador justamente del Centro de Estudios Indianos, Andrés Eichmann, en la historia del santuario de Nuestra Señora de Copacabana, de Antonio Ramos Gavilán. El velo al que aluden, que se puede apreciar en el dibujo de Martínez Compañón del Códice, según lo que se ha descubierto, según lo que cuenta la leyenda, es que este animal tenía esta piedra cubierta de pelos y con esta cortina la podía revelar, como se hace con la Sagrada Forma, ¿no? El velo al que aluden los versos podría representar el velamen poético también de la alegoría, que a su vez propone a lo largo de toda la obra la sugerencia del misterio de la revelación. La quinta puerta resulta también crucial para entender el sentido de la obra, a quién va dirigido. Yo les dije que es cierto que el bestiario nos hace pensar que esta obra fue presenciada por nativos americanos, pero hay mucho contenido político en el mismo que tiene que haber sido pensado para la élite. Acá, por ejemplo, para que entiendan la dimensión simbólica del animal en el pensamiento teopolítico, coloco la célebre portada del Philippus Prudens, ¿no?, que muestra una especie de guerra de las galaxias entre las fuerzas del bien y el mal, en el que el león es España, es el rey, ¿no?, y el dragón que ven acá es justamente Lusitania, ¿no?, Portugal. En esta batalla se representa, si bien la obra está dirigida a Felipe IV, la victoria de Felipe II sobre Portugal. Y cuando hay que describir al águila, se abandonan las convenciones del bestiario y se menciona concretamente al águila bicéfala. En la quinta puerta del sacramento del matrimonio aparece un emblema que lleva como pintura el águila bicéfala, el símbolo de la Casa de Austria. Cito la obra: Cristo es águila de imperio, do se muestra manifiesto, Dios y hombre en un supuesto, y el sacramento y misterio del matrimonio en aquesto. Si a la justicia y razón el casado no repugna, no será carga importuna, si son dos y un corazón, digo dos en carne una. El águila bicéfala representa, dentro de la mitología imperial hispánica, los dos cuerpos del rey, el místico y el político. La acotación, además, advierte que significa las dos naturalezas de Cristo. Por ello se habla acelo, aspecto del amor sagrado, del matrimonio entre justicia, poder político, y misericordia, poder religioso. El matrimonio, por su parte, en su sacramento, que es un sacramento que representa la unión entre Cristo y su Iglesia, por lo que la relación con el sentido de renovación del pacto primitivo que se le atribuye a la Eucaristía no quedaría vulnerado. La sexta puerta, la penúltima de las puertas, nos muestra el sacramento del sacerdocio representado por un emblema de la grulla, que a su vez se precisaba con los versos siguientes: ser grulla a Cristo se ha visto, que vela al pueblo cristiano, porque veles hombre humano, y la piedra viva Cristo no la dejes de la mano. Que si con aquesta piedra velares noches y días, y si en virtud confías, verás que de ti se arriedra el demonio que es Golías. La grulla, en la tradición románica del bestiario, representa a Cristo como guía y vigía constante de sus hermanos. La piedra que porta simboliza el sacrificio que hace Cristo por procurarnos salud y se puede leer como una manifestación natural de su sacrificio. La grulla es un animal que simboliza el orden social entre los seres vivientes, sobre todo porque, como se consigna en un bestiario de Oxford, existen entre su grupo algunos centinelas que procuran la salud del resto. La virtud moral de la prudencia le explica a sinceridad que todas las virtudes teologales y morales que custodian las 7 puertas del seto divino forman una cadena y que son todas una misma cosa. Esto lo muestro luego. La última puerta es la del emblema de la extrema unción. Como marco de la última de las puertas se significa la batalla final entre los vicios y las virtudes de manera espectacular. La acotación es elocuente y la leeré a continuación. Rendidos los vicios, les atan las manos las virtudes, y así presos y quitada la presa, posiblemente hay en la escena alguna figuración del alma humana,
los llevan ante un carro triunfal hecho de la misma forma y traza que está el cercado divino. Los 4 evangelistas sobre los animales que los vio Ezequiel, acá está el famoso tetramorfos, según la visión de Ezequiel, los doctores de la iglesia y todos los que guardaron la casa de Cristo han de salir cada uno con una bandera y en ella un mártir o una virgen, como se verá adelante. Ha de ir en el carro el cordero que vio San Juan en su Apocalipsis y Cristo crucificado. Todo eso imagínenselo en escena. La escena es apoteósica, ¿no? No obstante, el recorrido cognitivo procesional que hemos llevado, que se lleva a cabo durante toda la obra, culmina con esta puerta de la extrema unción, donde aparece una pintura muy particular, que también se describe en escena. Tiene la siguiente acotación: Cristo es elefante fuerte, que cuando su sangre vido quedó tan embravecido, que al cazador con su muerte le dejó muerto y rendido, y para mayor firmeza lleva el divino elefante sobre sí, siempre adelante, el castillo y fortaleza de la iglesia militante. Esta imagen del elefante que porta un castillo se encuentra en Macabeo, ¿no? en el libro primero de Macabeos. La muerte por Cristo que propone el sacramento de la extrema unción culmina el recorrido emblemático procesional con el consecuente desfile de los mártires: San Pedro, San Pablo, San Esteban, San Bartolomé, San Llorente, San Juan Bautista, San Sebastián, San Hipólito y Santa Catalina. Son representados como la culminación de la iglesia, ya no militante, sino triunfante. En la gloria de Cristo se alcanza mediante el sacrificio de la vida misma. De esta manera, la simbología de la cinegética se actualiza en el de una guerra simbólica, ya no en el juego superfluo de la nobleza, encauzada por la conquista espiritual del nuevo mundo. Todo el despliegue bélico que se ha sugerido mediante el aparato espectacular de la última escena sirve para confirmar el sentido teopolítico que a lo largo de toda la obra se ha aludido a través de emblemas. Los nobles novohispanos eran compelidos, posiblemente mediante el discurso religioso expuesto alegóricamente en el coloquio, para renovar su pacto con la Iglesia y así asegurar el cumplimiento de la pietas austriaca, que presuponía la divulgación del Evangelio como sustento de su imperio político sobre el Nuevo Mundo. He explorado algunos de los aspectos que hacen del Coloquio del Bosque Divino una de las obras más llamativas del corpus dramático de Fernán González de Eslava. La emblemática ciertamente desempeña un papel esencial en la obra que nos avisa de manera muy sugerente y esquiva las transformaciones de los modelos europeos en el contexto colonial. Si bien no sería sorprendente encontrar en futuros estudios semejanzas entre las estrategias compositivas del coloquio respecto de los consignados en el Códice de Autos Viejos, sí resulta primordial comprender en qué medida la idiosincrasia colonial de los textos del Imperio Hispánico forzaba a los autores a meditar complejas estrategias discursivas que pudieran hacer frente a fenómenos tan específicos y significativos como el del robustecimiento de una clase cortesana en Nueva España, que por su parte mantenía modelos de comportamiento medievales en oposición a las reformas de un Felipe II, que combatía las noblezas provinciales, por ejemplo. De igual manera, esta obra nos alerta sobre la relevancia que el pacto entre los cuerpos sociales, civil y religioso, habría de tomar en el siglo siguiente, marcado por una constante pugna de sus preeminencias ante el cetro divino que proyectaba su sombra sobre otro majestático. Muchas gracias. Gracias, Helio. No sé si haya alguna pregunta. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos en la sesión de la tarde que se iniciará a las 4:30. Gracias.